por supuesto, esta semana tenemos que tratar solamente el caos que existe en el impuesto a la renta personal en nuestro programa Actualidad Tributaria. Dejando sentado de que este programa se graba el jueves y se emite el sábado y sus repeticiones domingo, por lo tanto, como cambia el panorama, vamos a tratar de que aún tenga vigencia porque en realidad no podemos decir otra cosa que caos. Y recordemos cómo empieza este caos. Desde el 2012 al 2016 se liquida el impuesto a la renta personal de acuerdo a las reglas de la ley, en donde categóricamente se establecen de que todas las inversiones de los contribuyentes del IRP y de los familiares a cargo son deducibles, dando 3 requisitos, siempre que estén debidamente documentadas, a precio de mercado y que por supuesto se realicen, sea una erogación real, dentro del Paraguay. Esas inversiones pueden, de acuerdo al artículo categórico de la ley, producir pérdida fiscal. ¿Cuándo se da la pérdida fiscal? Cuando yo gasté más de lo que gané en ese ejercicio fiscal. Y esa pérdida fiscal proveniente de inversiones, como lo dice la propia ley, se permite trasladar durante los últimos siguientes, mejor dicho, 5 años, 20%. Eso significa, haciendo números, que yo en el 2017, que es el año en cuestión, tuve ingresos grabados del IRP por 400 millones de guaraníes. Pero compro un inmueble o compro algo para mi oficina por 600 millones de guaraníes. Porque la diferencia, además de mis otros gastos, lo obtuve de mis ganancias de años anteriores. 400 de ingresos menos 600 de inversiones arroja una pérdida fiscal que la propia ley dice que es compensable con la ganancia de los futuros ejercicios hasta un máximo de 5. Sin embargo, en diciembre del 2016 había sido que este texto de la ley, que es claro, categórico y que concuerda con lo tratado en el Congreso, estaba mal y había sido que la ley de la renta personal no tenía por objeto incentivar la inversión para que se formalice nuestro país y que el contribuyente persona física, en lugar de pagar renta personal, que lo haría si ahorra ese dinero o si paga justamente, si gasta fuera del país o invierte fuera del país, es un abusador de inversiones. Y resulta que sale un nuevo decreto, que es el que tenemos hoy, en donde el software y el nuevo formulario presentado en diciembre de este año, del año pasado, categóricamente y automáticamente me netea. Eso quiere decir que si yo tuve ese ingreso de 400 millones y esa inversión de 600, me queda en 0, salvo que yo haya obtenido un préstamo. Es así como está el formulario 104 y el software Aranduca, y no hay forma de cambiar esto. Empieza en enero una presión por parte de los empresarios y
Hacienda dice, algunos artículos, reconoce que está mal la ley y dice que va a conversar con los empresarios. Se hace el tan esperado encuentro entre el asesor del Ministerio de Hacienda, los encargados, la ministra de Hacienda, los abogados del Tesoro y una importante cantidad de empresarios. Beltrán Maqui anuncia que se ha logrado que las inversiones, y cuando hablamos de inversiones, no hablamos solo de acciones de SAECA, se ha logrado que se respeten las inversiones del contribuyente, que eso significa que van a arrojar pérdida fiscal y que se podrá invertir con dinero ganado en otros años o directamente con dinero que yo tengo de otros ingresos y que se llega a un acuerdo. Todos festejamos y categóricamente decían, se va a liquidar el impuesto del 2017 como se vino haciendo del 2012 al 2016. Había otros puntos, que ahí es donde viene la confusión. Porque para no confundirnos, tenemos que separar en tres. Uno, las intimaciones que recibieron los contribuyentes, especialmente los contribuyentes que declararon acciones de SAECAS, declararon aporte de capital, declararon compra de cualquier tipo de acción que tiene un campo específico en el formulario o compraron inmuebles. Eso es un punto. Las intimaciones recibidas para rectificar el formulario y abonar un impuesto. Eso vence el 31 de este mes. Eso es un punto, no confundir. El segundo punto es, no estamos cuestionando solamente uno de los ítems, que ahí es donde se embarulla y se pretende mezclar los tantos, que es la compra de acciones de cualquier empresa y la compra de acciones de SAECA. Estamos hablando de el 100% de las inversiones. En todos los reportes se habla como que el problema sea las acciones SAECA. Haciendo una estimación, 50.000 contribuyentes de renta personal, máximo 3.000 tienen el problema de adquisición de acciones. Pero los otros 47.000 contribuyentes de renta personal tienen el problema de que algo tan claro como es la ley, que me permite deducir las inversiones en compra de inmuebles, en compra de vehículos, en compra de cuadros, en compra de un listado enorme, tampoco lo podrán hacer. Y cuando se habla y se negocia, siempre se habla de las acciones de SAECA. O somos tontos o nos hacemos de los tontos. ¿Qué pasa con esto? Se anuncia, bueno, que las intimaciones se van a dejar de lado. Hay intimaciones que corresponden porque el contribuyente liquidó mal. Hay otras que la administración tributaria va en contra de sus propias disposiciones. Se habla de que se van a dejar todas de lado, los que liquidaron mal van a estar condonados y los que dedujeron sus acciones y en el campo 72 son los que también se va a aceptar esa postura. Se habla de que el impuesto a la renta personal del 2007 se pagará igual que los años anteriores. Y el tercer tema, se acuerda sentarse a negociar para la presentación de una nueva ley. ¿Todos contentos? Perfecto. Pero, sin embargo,
Hacienda sale al paso de brinco y se dificulta el acuerdo sobre el IRP. Y Hacienda dice, no señores, ese no es el acuerdo que nosotros llegamos. Todas las inversiones y gastos pueden ser deducidos al momento de liquidar el gravamen. No, señores. Nosotros dijimos que se va a seguir utilizando el formulario 104, versión 3, y el decreto que solamente me permiten deducir las inversiones si viene con dinero que se ganó ese año o con préstamos, lo cual significa que no existe posibilidad de pérdida fiscal. Nuevo formulario vuelve a limitar las inversiones en SAECAS y CDAs. Eso es otra historia. Eso es uno de los puntos de las inversiones. Eso afecta a la minoría. Se puede corregir para el futuro la propia contestación de la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre el tratamiento de esto, pero no dejar de lado la posibilidad de deducir las inversiones que hace el contribuyente en otros aspectos. Luego, por decreto ni resolución puede ser modificado el régimen establecido en la Ley 4673. Eso es lo que se reclama justamente y lo que se está haciendo. Y suspenden las intimaciones y multas a contribuyentes por supuestos abusos en deducciones. Resumiendo, aquí tengo el acuerdo entre Hacienda y empresarios para justamente solucionar este problema. Se firmará un acuerdo en los próximos días para contemplar lo tratado el último martes 9, que de acuerdo a Hacienda es un tema y de acuerdo a los empresarios otro. Se hará una mesa inmediata de trabajo, se elaborará un proyecto de ley que clarifique los conceptos deducibles como las inversiones, mantener la seguridad jurídica y previsibilidad de las inversiones de los contribuyentes, suspender los efectos de las notificaciones realizadas a los contribuyentes. Y ahí ya me cambia la historia, porque, de acuerdo a Hacienda, se prorrogará la fecha de presentación de la liquidación del IRP correspondiente al ejercicio 2017. Luego del corte, vamos a ver qué dicen los empresarios y vamos a mostrar los errores que justamente se están manteniendo y sosteniendo para volver a la misma cosa, a aplicar una ley que no corresponde, porque la única ley es la ley que permite la compensación de las pérdidas fiscales que provienen de inversiones y que permite las inversiones de los familiares y a cargo debidamente documentadas sean deducibles y además arrojen pérdida fiscal. Vamos a ver otras aclaraciones a la vuelta del corte. Y bueno, el caos continuará. Hacienda sale al paso de brinco y se dificulta el acuerdo sobre el IRP. Pero estas son las falacias. El fisco asegura que se llegó a un principio de acuerdo con los empresarios, pero ratificó la vigencia del reglamento y del formulario que son aplicados actualmente, ya que a su criterio las inversiones no son 100% deducibles, especialmente en lo que respecta a las inversiones de SAECA y CDA. Atención, empresarios, atención, Hacienda. Ese es un granito de arena en una montaña. El resto no permite deducirse nada. Sobre esas expresiones, justamente,
Beltrán Maki dice, en la reunión de Hacienda dice que el formulario no determina qué es deducible o no y vamos a aplicar el mismo criterio que veníamos aplicando. Falso de falsedad absoluta, porque el formulario no te dice qué determina, pero el formulario es peor que una dictadura porque vos podés poner el número que quieras, pero solamente te va a llevar como gasto igual a inversión hasta el límite y no va a haber caso de que puedas deducir aunque pongas lo que quieras en el formulario. En el ejemplo, si ganamos 400 millones de guaraníes en el 2017, pero gastamos e invertimos 700 porque usé dinero de otros años que puedo justificar, el formulario me termina 400 y no hay forma de usar el saldo. Desconocimiento del mecanismo. Entonces, volvemos a ver. Vamos a prorrogar la fecha de presentación sin alterar la reglamentación y los formularios actualmente vigentes. Sin alterar el decreto inconstitucional y los formularios, no existe forma ni jurídica, ni informática, ni práctica de pagar, porque todo es por un sistema. El que me genera la boleta de venta, el que me genera el pago, y no hay forma con este formulario versión 103 y el sistema Aranduca. Y lo peor, esto es lo peor, si los contribuyentes podrán recurrir al Tribunal de Cuentas y dirimir esto en sede judicial, advirtió Beltrán Maki. La última excusa, si no te gusta, anda al tribunal, porque ahí dirimí y ahí se va a solucionar tu problema. Falso de falsedad absoluta. ¿Por qué? Porque contra este decreto corresponde aplicar una acción de inconstitucionalidad. Es decir, yo voy a tener que pagar en el 2017 y la acción de inconstitucionalidad la voy a presentar en el 2018. Con suerte la voy a ganar a finales del 2018 o a principios del 2019 o en el 2019, pero la acción de inconstitucionalidad rige sus efectos recién a partir del día siguiente que se ha promulgado, que se ha aprobado. Quiere decir que en el 2018 o 19, esa acción de inconstitucionalidad va a regir a partir de ahí. Y lo pagado en el 2017 no puede recuperarse ni devolverse, porque ese es el efecto de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, por eso no podemos presentar, porque se va a aprobar en el 2018 cuando ya va a regir una nueva ley y no me van a devolver lo pagado en el 2017. Tribunal de Cuentas, menos que menos. Lo que dice Beltrán Maki aquí, puede recurrir al Tribunal de Cuentas y dirimir esto en sede judicial. No se puede, porque para ir al Tribunal de Cuentas yo tengo que tener un sumario, tengo que tener una resolución, tengo que tener una reconsideración y contra eso voy al Tribunal de Cuentas y posteriormente en última instancia a la Corte Suprema de Justicia. Y no puedo, porque no me abrieron un sumario, no puedo ejercer el derecho de legítima defensa, no puedo nada. Y lo peor, o somos tontos o nos hacemos. Categóricamente lo dice la Constitución Nacional, de que toda ley rige para el futuro a menos de que sea más favorable al reo, al condenado, al que tiene una acción penal. Entonces, toda negociación de la ley va a ser para la liquidación del ejercicio 2018. No se puede aprobar
nada que aclare que es deducible o no para el 2017. Caos. Caos porque una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es el acuerdo que dicen que arribaron los empresarios, otra cosa es la postura del Ministerio de Hacienda, que aunque este mismo ministerio y estas mismas autoridades aplicaron la ley 2012, 13, 14, 15, 16, ahora dicen que por recomendación de sus asesores no pueden aplicar la ley porque el decreto viola la ley y podrían tener una acción penal. Si ya lo hicieron por 4 años, lo mismo podrían tenerlo. Falso de que con un proyecto nuevo de ley se puede solucionar este ejercicio fiscal 2017. Gran error en prorrogar el cumplimiento de una obligación tributaria. Gran error de los negociadores en centrarse en un punto, acciones de SAECAS, cuando ese afecta a un pequeño porcentaje, y seguir el juego de los asesores. Pero lo peor que vamos a ver qué pasa esta semana, se habla de presentar una amnistía, algo que por ahí haga que supuestamente se le devuelva lo que se pagó de más, pero con eso quedan blanqueados todos aquellos que no cumplieron con la renta personal. Caos, inseguridad jurídica y yo diría mucho, mucho más. Todo esto tiene que ser penado. Tienen que responder las autoridades por cambiar la ley, por el supuesto espíritu de la ley que dicen ahora que tiene esta ley de renta personal, y no vale el texto, sino vale el espíritu de quien sabe qué espíritu que le dijo que tiene que ser ese espíritu. Muchas gracias. Estaremos aquí con la actualidad tributaria en ABC TV.